Bienvenidos a todos al Masterclass Introducción a la Química Analítica. A continuación, el docente, el ingeniero Iván González, va a hablar un poco referente a esta introducción de la química analítica. Profesor Iván, le doy pase para que pueda empezar. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta pequeña charla acerca de un curso puesto que ustedes están optando o piensan optar por análisis de minerales. En esta oportunidad, quien les habla pues es docente de TECSUC. Soy ingeniero químico de profesión, así como los otros colegas que también se van a encargar, pues, ¿no?, de las diferentes etapas del curso, ¿no?, que está dividido en tres aspectos, ¿no? Lo que viene a ser el análisis clásico, pues, ¿no?, volumétrico, lo que viene a ser también el análisis instrumental por acción atómica, pues, ¿no?, y específicamente la última parte, pues, ¿no?, que es la parte de fundición, ¿no?, oro y plata. Entonces, seguramente muchos de ustedes, pues, que están ansiosos de conocer, de especializarse, de repente, en estos aspectos muy importantes, en este rubro, pues, ¿no?, de lo que es los análisis químicos, sobre todo en la parte de minerales, ¿no? Entonces, para poder un poquito dar una pequeña introducción, pues, ¿no?, de la química analítica, ya que es la base y es el fundamento para poder justamente nosotros desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de esta charla, ¿no? Ver qué tanto nosotros de repente aplicamos y conocemos los conceptos fundamentales de lo que viene a ser la química analítica. Lo primero que tendríamos nosotros que preguntarnos, pues, ¿no?, ¿qué entendemos por química analítica? Seguramente muchos de nosotros tenemos una formación profesional en este rubro a nivel superior, y por lo tanto siempre lo hemos ido desarrollando en los primeros ciclos, diferentes etapas, ¿no?, del desarrollo profesional, y una de estas etapas a nivel intermedia, pues prácticamente la que pone en manifiesto casi todo lo aplicado en los diferentes tipos de industrias, ¿no? No solamente en el campo de la minería, ¿no?, sino nosotros tenemos esa facilidad de que somos muy versátiles, ¿no? Entonces, por eso es importante de repente entender de qué manera nosotros entendemos, ayudamos, aportamos y aplicamos, ¿no?, lo que es la química analítica. Entonces, si nosotros comenzamos a revisar diversos autores, podríamos resumir, pues, ¿no?, de que básicamente la química analítica está involucrada en la separación y el análisis de las sustancias químicas. Entonces, para poder lograr el objetivo, necesitamos aplicar una serie de principios, leyes y técnicas. Aquí seguramente nosotros, por ejemplo, vamos a poder desarrollar, pues, ¿no?, y algunas metodologías, porque el análisis, pues, ¿no?, de los componentes va a depender mucho del tipo de muestra que voy a analizar. Entonces, para eso nosotros vamos a seguir una metodología. Asimismo, las muestras, hoy en día, pues, ¿no?, podemos extendernos también en lo que viene a ser la composición de las sustancias, ya sea de origen natural o artificial, pues, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que nosotros debemos partir. ¿Cuáles son las aplicaciones que le vamos a dar? Bueno, imagínense, ¿no? Las aplicaciones en estos momentos en la cual nosotros estamos orientando el curso, pues, ¿no?, es lo que viene a ser, pues, ¿no?, la determinación de metales en minerales, ¿no? Pero sin embargo, pues, la química analítica, si hablamos así en términos generales, tiene que ver mucho con diferentes actividades, pues, ¿no?, ciencias. Por ejemplo, pues, ¿no?, bajo el contexto que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no?, las pruebas cromatográficas que se hacen para la detección, pues, ¿no?, por ejemplo, del virus, ¿no?, del COVID-19. Entonces son técnicas, ¿no?, que se aplican
para detectar algunos componentes que justamente, pues, ¿no? Siguen el rastro a este virus. Eso entonces estamos viendo nosotros una gran aplicación en el campo de la medicina, ¿no? En la agricultura, por ejemplo, pues, ¿no? En los análisis de suelos, para ver justamente, pues, ¿no? La efectividad de algunos nutrientes. Ahí en esta parte tiene bastante similitud con los minerales, ¿no? Tal vez en el campo de análisis de suelos, en el caso de minerales, tienen mucha similitud, sino que a pesar de que tienen cierta similitud, hay componentes, pues, ¿no? Que nosotros tenemos que tratar y que seguramente vamos a tener que tener mucho cuidado para poder realizar, pues, ¿no? Una determinación. Y entonces, imagínense ustedes, pues, las múltiples aplicaciones que nosotros le podemos dar a la química analítica y la que hoy nosotros nos convoca, pues, es justamente en el área de los minerales, ¿no? Eso es un poquito lo que quisiéramos nosotros resaltar. Hoy en día, por ejemplo, la aplicación de la química analítica dentro de lo que viene a ser, pues, en la industria, tiene que ver mucho con el concepto de aseguramiento de la calidad, ¿no? El trabajo que realiza, pues, un analista es un trabajo, pues, bastante minucioso, delicado, pues, que requiere, pues, de una gran experiencia, pues, para luego obtener resultados confiables. Entonces, hablar de aseguramiento de la calidad es justamente anticiparse a los posibles errores. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Mediante una prueba, pues, de laboratorio. Por ejemplo, en lo que viene a ser las materias primas, ¿no? La toma de muestra y el control de las materias primas es muy importante porque si nosotros, pues, tenemos materia prima en óptimas condiciones, entonces podemos nosotros, pues, garantizar de que los errores que se cometan más adelante, pues, sean básicamente operacionales y no de la calidad, pues, ¿no? De lo que está ingresando. Analizar, por ejemplo, pues, y eso es algo también que vamos a ver dentro parte del curso, por ejemplo, materia prima como caliza, ¿no? Entonces ahí tenemos que sacar una muestra representativa y aplicar la técnica que corresponda, pues, ¿no? Para hacer el control y si está dentro de los márgenes de pureza, ¿no? Esa caliza que está ingresando a planta, por decirlo así, ¿no? Análisis de el ácido que está ingresando, ese, pues, laboratorio se convierte prácticamente, pues, en los ojos, ¿no? De toda industria. Lo que viene a ser también el control del proceso, ¿no? Importantísimo también, en cada una de las etapas que ha sido definida por la empresa, entonces tenemos que hacer una verificación si el proceso está marchando de acuerdo, pues, a las especificaciones ya establecidas, ¿no? Controlar, por ejemplo, pues, imagínense ustedes, ingresa un mineral, entra al área de reducción de tamaño, entonces se tiene que hacer un análisis granulométrico para ver justamente, pues, la eficiencia de los equipos de reducción. Entonces, cada una de las etapas del proceso productivo tiene que ser controlado y todo eso también va al laboratorio, ¿no? De control de calidad. Finalmente, pues, el producto final, ¿no? El concentrado podría ser, pues, ver entonces las condiciones, la ley en la cual se encuentre, ¿no? Y ciertas características para ver justamente, pues, ¿no? Y verificar la calidad del producto que está saliendo, pues, ¿no? De la planta concentradora. Ahora también a esto hay que sumarle, pues, ¿no? El control de los efluentes industriales, ¿no? Un aspecto ambiental importantísimo que cobra, pues, ¿no? Bastante importancia hoy en día, pues, ¿no? Sobre todo en esta actividad, puesto que es una actividad de gran envergadura y que, bueno, pues, ¿no? Ustedes saben que hacer un uso responsable de los recursos, pues, llevan justamente, pues, ¿no? A contribuir con los parámetros de calidad ambiental. Entonces, imagínense ustedes, pues, ¿no? Todo el trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no? A nivel general. O sea, todo esto, pues, nosotros lo tenemos que desarrollar en un laboratorio. Entonces, ahí está la aplicación justamente, pues, de los aspectos fundamentales de la química analítica en términos generales, ¿no? Les quiero mostrar, les quiero presentar, por ejemplo, un pequeño video
mostrándole un poco las instalaciones también de TechSoup, ¿no? Los laboratorios que tenemos para poder nosotros, pues, ir viendo, pues, ¿no? De qué manera hacemos nosotros nuestro trabajo, cómo desarrollamos ahí nuestros análisis. Vamos entonces un poquito a... Ok, ahorita entonces vamos a compartir. Ok. Ok. Si alguno de ustedes en algún momento ha estado en TechSoup, ¿no? Entonces, seguramente pues luego podrán recordar los laboratorios que nosotros tenemos. Es uno de los procesos químicos y metalúrgicos, es uno de los departamentos que más laboratorio tiene en TechSoup. Y ustedes entenderán por qué, pues, ¿no? O sea, es una carrera que es básicamente, pues, ¿no? La parte experimental tiene mucha importancia. No sé si me confirmas si se está observando bien el video, Adriana. Sí, profesor, sí se ve el video. Ok, Profesor, entonces, sí, ¿pueden dime. proyectar su cámara, por favor? Ya, antes lo hice y no podía. ¿Qué tal? Ya, Sí. ahora sí, ¿no? Sí, ya, ahora sí se puede. Muy bien, entonces un poquito, este video es un video descriptivo, pues, ¿no? Para que ustedes conozcan también, pues, ¿no? Los ambientes que utilizamos en TechSoup y la forma como trabajamos en los laboratorios, ¿no? Tanto en los programas de formación regular, los jóvenes, pues, ¿no? Que se preparan en la carrera de 3 años, pues, ¿no? Y que seguramente, pues, ¿no? En muchas de las industrias, en muchas actividades, no solamente en la minería, sino es una amplitud de actividades, pues, ¿no? Los jóvenes están desarrollándose, pues, ¿no? En los principales laboratorios de las empresas, ¿no? En nuestro país. Bueno, aquí les quiero presentar entonces este video tutorial que ustedes vamos a hacer un recorrido del laboratorio 606, que seguramente conocemos superficialmente. Este es el ambiente en el cual nosotros vamos a trabajar en química analítica clásica. Como ustedes pueden ver, pues no, tenemos 3 sesiones de trabajo con 6 mesas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una primera sesión, la mesa número 1, la mesa número 2, la mesa número 3, la mesa número 4, la mesa número 5 y finalmente la mesa número 6. Acá quiero resaltar, por ejemplo, pues los laboratorios que tenemos en TechSoup son amplios, ¿no? Entonces, TechSoup, por ejemplo, en los programas de formación regular, nosotros hemos estado desarrollando nuestros laboratorios con todos los cuidados y los protocolos requeridos. Al ser mesas tan amplias, entonces podemos tener justamente esa libertad, pues, ¿no? Para que puedan trabajar libremente, con bastante espacio, pues, ¿no? Eso también es un aspecto muy importante que nosotros ahora en esta coyuntura estamos resaltando bastante, ¿no? La parte de seguridad. ¿No? Normalmente aquí no se trabaja, pues, ¿no? Tenemos nuestros lavaderos, muy importante identificar, por ejemplo, pues, ¿no? Nuestro lavador de ojos y nuestra ducha de seguridad, ¿no? Que felizmente hasta ahorita no lo hemos usado. Acá vamos a girar un poquito, vemos nuestras campanas extractoras. Tenemos 2 campanas extractoras, la cual la vamos a dividir, pues, ¿no? A diferentes grupos, ¿no? El grupo 1 y 2 y el grupo 3 y 4, ¿no? Con sus planchas de calentamiento, ya posteriormente les enseñaré, pues, ¿no? A manejar esa campana. Tenemos acá entonces nuestro botiquín, nuestro extintor, pues, ¿no? En cada mesa de trabajo, pues, ¿no? Con sus materiales correspondientes, sus cajones, ¿no? Con todo lo que deberían de tener, las cuales ustedes van a ser responsables, pues, ¿no? De poder llevar bien los materiales de vidrio, ¿no? Y que todo esté dentro de lo correcto. Muy bien, acá tenemos el acceso de salida, ¿no? Frente a una emergencia. Entonces, por aquí, pues, no, vamos a salir, ahí está. Acá tenemos las líneas de gases, ¿no? Que nosotros vamos a abrir
cuando la necesitemos. Normalmente esta debería estar cerrada, por ejemplo, pues, ¿no? Que es la línea de gas doméstico. Acá también. Cada 2 mesas tiene sus líneas. Vamos a cerrarlas, ¿no? Normalmente esto debe estar cerrado, y cuando entramos al laboratorio tenemos que trabajar con esas líneas. ¿Ok? Muy bien. Luego, aparte, vamos a seguir avanzando en nuestro ambiente, un recorrido virtual. Tenemos entonces acá otra puerta, acceso. Normalmente esta puerta, bueno, ahora por la coyuntura tiene que estar abierta. Acá tenemos nuestra estufa de secado, ¿no? La cual vamos a trabajar en el segundo laboratorio. Ahí está. Normalmente, por ejemplo, cuando se utilizan en los análisis patrones, entonces se tienen que secar las muestras, igual también los minerales que van a ser analizados. Aquí, por ejemplo, está mostrando nuestra sala de balanzas, o sea, el área de pesado es un área bastante importante, ¿no? Un buen análisis empieza con un buen pesado. Por lo tanto, entonces, las balanzas que nosotros usamos, pues dos son las balanzas analíticas, ¿no? Y como ustedes entenderán, pues, ¿no? Son balanzas que necesitan estar, pues, ¿no? En condiciones óptimas, de unas superficies rígidas, ¿no? Mesas de cemento, para evitar las vibraciones, ya que las cantidades en las cuales se van a medir, pues, ¿no? Son cantidades pequeñas, pues, ¿no? Entonces, por eso que lo tenemos en un ambiente aparte, ¿no? Evitando también las corrientes de aire, por eso que tiene que ser un ambiente cerrado, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que estamos mostrando. Tenemos cerca de 5 balanzas analíticas, las cuales actualmente estamos usando 3 por la coyuntura, pues, ¿no? Manteniendo el distanciamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, nuestros patrones, nuestros desecadores. Los patrones son sustancias de alto valor comercial y de alta pureza, la cual nos van a permitir justamente, pues, ¿no? Hacer las estandarizaciones, ¿no? Distanciamiento social. Muy bien, este es entonces un poco, en forma resumida, nuestro laboratorio que vamos a utilizar, pues, ¿no? En este ciclo. No se olviden siempre, pues, ¿no? Aquí también quiero resaltar de que el trabajo, hoy en día hablamos de un sistema de gestión, ¿no? De calidad de los laboratorios. Recuerden ustedes que una de las normas más exigentes que hay en términos de calidad es la norma ISO 17025, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, pues, el trabajo del laboratorio es un trabajo de alta calidad, de alta precisión, que requiere personal, pues, no debidamente capacitado. Y justamente, pues, muchos de ustedes aspiran justamente a capacitarse para poder desempeñar una buena labor. Entonces, en TechSoup, nosotros justamente, pues, tratamos de formar a los jóvenes, pues, y a todo aquel, pues, ¿no? Que desee capacitarse, justamente siguiendo esos estándares, ¿no? Ustedes pueden ver entonces la parte, pues, de seguridad, también la parte ambiental, pues, ¿no? Los residuos, pues, químicos, ¿no? Y sobre todo el manejo de materiales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros tratamos de reflejar, porque eso es lo que ustedes van a tener que desarrollar en sus respectivas puestos laborales, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es la intención que nosotros tenemos. Muy bien, entonces, esto un poquito, pues, ¿no? A modo de poder mostrarles, pues, todo este recorrido virtual que normalmente siempre lo hago. Ahora hemos tenido nosotros los docentes que preparar materiales de este tipo, pues, ¿no? Con los alumnos, porque lógicamente, pues, ¿no? Hoy en día ha cambiado bastante, pues, ¿no? La forma de desarrollar, ¿no? Un curso. Muy bien, entonces, eso es un poco lo que nosotros podemos centrarnos, ¿no? En estos aspectos fundamentales. Voy a empezar nuevamente a compartir mi pantalla. Aquí entonces nosotros estábamos desarrollando la importancia, ¿no? De la química analítica en la industria, ¿no? Como parte del aseguramiento de la calidad. Ahora, la química analítica, por ejemplo, tiene muchas formas de clasificarse, ¿no?
Ahí yo recuerdo mucho en la universidad que se suele utilizar básicamente este tipo de clasificación en los cursos que uno lleva, ¿no? Análisis cualitativo y análisis cuantitativo, ¿no? Sí, cuando se refiere, por ejemplo, a la parte de saber cuáles son los componentes, ¿no? Más que todo, entonces, saber qué tenemos en una muestra, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la parte cualitativa. Entonces, ¿qué componentes voy a encontrar? Mientras que la parte cuantitativa se refiere, pues, a la determinación de la cantidad, expresado generalmente como concentración, ¿no? Y esa concentración puede ser expresada de muchas maneras, como muchas veces nos ha tocado en diferentes tipos de laboratorios, pues, diferentes tipos de empresas y diferentes tipos de rubros, pues, ¿no? Y estando en un mismo rubro puede ser expresada de diferentes maneras, ¿no? La concentración. También podemos ver, de acuerdo a la técnica, nosotros, por ejemplo, nos vamos a centrar aquí en el curso, análisis cuantitativo, principalmente ello. Luego, de acuerdo a la técnica, podemos nosotros, pues, tener el análisis clásico y el análisis instrumental, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras etapas del curso es el análisis volumétrico. Entonces, la volumetría es un análisis clásico, ¿no? Ahí está, es un análisis clásico. Al igual como otros análisis, como por ejemplo la gravimetría, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Mientras que la segunda etapa de este curso integral tiene que ver con análisis de absorción atómica, ¿sí o no? Entonces, el análisis de absorción atómica que ustedes van a desarrollar es un análisis instrumental. Entonces, aquí tendríamos, pues, ¿no? La absorción atómica para la determinación de metales, ¿no? Ahí está. Entonces, ambos aspectos nosotros lo vamos a desarrollar en este curso, ¿no? Ahora bien, también existe, por ejemplo, según la concentración, ¿no? Según la concentración, según la proporción también, como dicen algunos autores, pues, ¿no? Entonces, podemos tener, pues, ¿no? Macrocomponentes, microcomponentes y trazas, por ejemplo, ¿no? Así de bien el análisis químico. Y al respecto de esto, por ejemplo, ¿no? Al respecto de esto, nosotros podríamos ver de que este es un aspecto muy interesante en el campo de los análisis químicos, ¿no? Por ejemplo, según la proporción relativa, o sea, la concentración. Tenemos trazas, microcomponentes y macrocomponentes. Entonces, en forma referencial, por ejemplo, nos dicen que cuando la concentración está por el 1% a más, entonces tenemos macrocomponentes. Cuando está en un porcentaje de 1% a 0.01%, nos encontramos entonces a nivel de microcomponentes y menor a 0.01% a nivel de tasas. Entonces aquí, por ejemplo, dependiendo de la concentración, yo puedo aplicar una técnica analítica, ¿no? Supongamos un concentrado de cobre, vamos a decirlo así, concentrado de cobre. Ahí está. Entonces, un concentrado de cobre, supongamos, pues, ¿no? Que estemos hablando de aproximadamente, pues, un 35%. Ahí está. De repente sale de una primera etapa de explotación y tenemos, pues, ¿no? Que la ley ha llegado, pues, ¿no? A un 35%. Entonces, este concentrado de cobre, entonces, lo que estaríamos nosotros observando es que para poder determinar la concentración o la ley de cobre en esta muestra, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, una técnica clásica que es la volumetría. Entonces vamos a aplicar una técnica clásica. Ahí está, la volumetría, técnica clásica. Entonces, las técnicas clásicas son recomendables aplicarlas cuando nos encontramos
con concentraciones por encima del 1%. Esa es una recomendación. Fíjense ustedes, ¿no? Ahora, imaginémonos que estamos hablando de concentrado, pero quisiera yo de repente analizar un relave. Un relave. Ahí está. Un relave. También de cobre. Entonces, esa concentración, la ley, ¿no?, de cobre que vamos a tener en un relave es bien bajo, que se va a encontrar justamente en este rango, ¿no? Supongamos que sea 0.2%. 0,2%. Entonces, ¿qué técnica? Miren, vamos a determinar cobre en ambos casos, en un concentrado y en un relave. Pero para un relave, al ser tan baja la concentración, entonces aquí se recomienda, pues, la técnica instrumental. La técnica instrumental, por la baja concentración. Entonces ahí podemos aplicar, por ejemplo, la absorción atómica. Entonces ustedes van a, seguramente, pues, analizar. Van a ver la técnica cuando lleguen al curso, ¿no? Ahí está, la técnica instrumental. Entonces ahí tenemos justamente, pues, la forma en la que nosotros podemos aplicar una técnica u otra a partir justamente, pues, ¿no?, de la concentración o de la ley que ésta pudiese tener. Ya a nivel de trazas, por ejemplo, son para temas de cuestiones ambientales, ¿no?, donde las cantidades son muy pequeñas. Por ejemplo, esta es una forma, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Es una recomendación, no es una obligación, sino es para eso justamente sirven, pues, ¿no?, los fundamentos, ¿no? Para poder nosotros poderlas aplicar, pues, y ver, dependiendo de la necesidad, ¿ok? Entonces, este es más o menos, pues, un alcance de la manera como la química analítica ingresa, pues, ¿no?, a nuestras actividades laborales y la aplicamos de acuerdo justamente a los fundamentos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Fundamentar el trabajo de laboratorio. Porque estoy seguro y he visto en muchos de estos cursos que vienen, pues, ¿no?, con bastante experiencia práctica, ¿no? Que a veces nos olvidamos de los conceptos fundamentales y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Entender de repente, pues, un fenómeno o algo que nos haya ocurrido y tratar de darle un fundamento para explicar y poder resolver alguna situación o algún problema. Entonces, ese es un poquito a donde nosotros queremos abocarnos, ¿no?, en esta parte de la química analítica. Entonces, aquí también nosotros, por ejemplo, en estos cursos vamos a usar una plataforma así muy parecida a esta, que es la plataforma eh, Canvas, ¿no? Donde nosotros llevamos a cabo, pues, los diversos cursos, ¿no? Y así, pues, podemos nosotros también vamos a ir midiendo y evaluando, pues, la manera en la cual alcanzamos los objetivos, pues, con los conceptos, evaluaciones también, ¿no? Utilizando justamente algunas herramientas muy importantes. Entonces, depende mucho de cada uno de nosotros que podamos autoanalizarnos y ver, pues, qué tanto estamos interesados en conocer un poco más o ampliar lo que nosotros conocemos, pues, mediante estos cursos de capacitación, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, pues, que quería mostrarles, ¿no?, acerca de cómo vamos a ir desarrollando estos cursos. Y asimismo, pues, ¿no?, ya cada docente aplica, por ejemplo, algunas herramientas para las evaluaciones, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, las TICs, pues, ¿no?, para poder justamente, pues, llegar a los estudiantes y sobre todo dar, pues, las facilidades de los materiales, los conceptos, las aplicaciones. En este caso, pues, no es un curso que tiene parte teórica y parte práctica, ¿no? Entonces ahí ya les estoy observando, se le va a hacer llegar, pues, ¿no?, las metodologías, pues, ¿no? Y estaremos haciendo uso, pues, ¿no?, de los reactivos y de los materiales la cual disponemos en TechSoup, ¿no? De igual manera, también quería un poquito mostrarles la parte del laboratorio instrumental, a ver si me permiten, ¿no? Ok, para poder también
observar. Muy buenas. Ok, ahora sí voy a compartir nuevamente mi pantalla. Voy a compartir nuevamente mi pantallita para poderles mostrar también, de paso, bueno, el laboratorio instrumental, que en realidad el ambiente es el mismo en cuanto a lo que le he mostrado, sino que tenemos un ambiente donde están los equipos, ¿no? A ver. Muy buenas, jóvenes. Vamos a entrar al laboratorio de química analítica instrumental de la sala de balanzas. Por acá entonces tenemos el ambiente. Bueno, ahí le estamos mostrando este ambiente donde están los equipos. Aquí en este laboratorio, por ejemplo, tenemos los equipos de absorción atómica, ¿no? Que ustedes pueden observar ahí en el video, ¿no? Generalmente trabajamos con Perkin-Elmer, ¿no? Y tenemos también un Varian, ¿no? Tenemos 3 equipos de absorción atómica. Entonces ahí es donde ustedes van a desarrollar también algunas prácticas en la parte instrumental. Bueno, aparte de esos equipos, nosotros también tenemos, bueno, un cromatógrafo, que tenemos equipos UV visibles, pues, ¿no? Para poder desarrollar también otros tipos de análisis, ¿no? Entonces, este es un poco el ambiente de analítica instrumental, que es básicamente donde están los equipos, ¿no? La preparación de muestras se hace en el ambiente que les he mostrado, pues, ¿no? Anteriormente, ¿no? Muy bien, entonces, ese es un poco los alcances que quería mostrarles el día de hoy. No sé si de repente, pues, no, Gaby, Gabriela, no sé si querías complementar alguna cosita más. Sí, sí, profesor, muchas gracias. Yo voy a explicar un poco referente a lo que es el programa en sí, que es análisis químico de minerales, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si pueden ver, por favor? A ver, ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, sí se ve, correcto. Ya, profesor, muchas gracias. Básicamente lo que quiero explicarle a a todos los que están conectados, a todos los participantes, es que este masterclass es auspiciado por el programa integral que es Análisis Químico de Minerales. Tal como ha mencionado ya el profesor, ¿no? Este programa consta de 3 módulos que se llevan en el programa. El primer módulo que van a desarrollar ustedes al ingresar al programa, al inscribirse, es análisis químico por volumetría. El segundo módulo, que es análisis de minerales por absorción atómica, y terminarían con análisis de oro y plata fundición. Cada módulo dura 30 horas, ¿no? Son 30 horas, aproximadamente el programa está durando 3 meses aproximadamente, y estamos dando inicio el 5 de febrero. Ya contamos con inscritos a la fecha. Por temas de protocolos, de aforo, solamente nos permiten 12 alumnos en el laboratorio. Bien, tienen que tener en consideración, ya que es parte, bueno, de los nuevos protocolos que tenemos nosotros, ¿no? En TechSoup, como todos los institutos demás, ¿no? Entonces, el programa inicia el 5 de febrero, el horario que se está desarrollando son los sábados, que son de 1:50 a 6 de la tarde, que sería la parte online, la parte virtual, a tiempo real con el docente, así como ahora que el ingeniero nos ha dictado esta clase, tal cual es la clase virtual, los días sábados. Y la parte presencial son los domingos, de 8:50 de la mañana a 1 de la tarde. La parte presencial se desarrolla en la sede de Lima, en TechSoup de Santa Anita. Antes de que ustedes inicien el programa, se les va a indicar todos los protocolos que deben seguir para el día del inicio de clases, ¿no? Ahora, el tema de la inversión. La inversión actual de este programa está 2.990. Este programa consta de 3 módulos, es el único pago a realizar, no hay algún pago de matrícula, de prescripción, solamente cancelas el costo por los 3 módulos, que sería 2.990, que sería la inversión actual,
y lo puede financiar en 3 cuotas de 1.050. Bien, pero por haber ustedes accedido a este masterclass y estamos brindando un descuento, aquí serían 2.691. Ese sería el precio por todos los 3 meses, por todo el programa, y también lo puede financiar en 3 cuotas de 945, ¿no? Entonces, esa sería la inversión por ustedes haber participado. Igual, si ustedes desean acceder a este beneficio, a este programa, que ya está próximo a iniciar, me pueden escribir y contactarse conmigo, ¿no? Con Gabriela Barba, a gbarba@tecsu.edu.pe, y a mi número de WhatsApp, o llamarme al 938-105-348. Bien, esos son mis datos, para que cualquier consulta me la puedan realizar. Yo les comparto el temario, les comparto el proceso de inscripción. Si algo no les quedó claro en el tema de la información del programa, igual yo los ayudo, ¿no? A absolver cualquier duda o consulta que tengan ustedes. Y ese es mi correo de TechSoup y mi número de WhatsApp, ¿no? Si tienen alguna consulta, alguna duda referente al programa, lo pueden escribir. Hay una cajita ahí para que puedan escribir si quieren realizar alguna consulta al ingeniero también, para poder ayudarlos, ¿no? Lo tienen al ingeniero a su disposición antes de que termine el masterclass, para poder absolver cualquier duda o consulta que tengan. Vamos a ver si hay alguna consulta. Profesor, no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda. No sé si quiere decir algo más, profesor, antes de finalizar ya. Tenemos una consulta, profesor. Ascate Salinas consulta, ¿cada uno puede trabajar con su propia muestra? Ok, bueno, interesante pregunta. Lo que pasa es que lo que sucede es que, por ejemplo, el tratamiento de minerales es un tratamiento bastante laborioso y arduo, que seguramente algunos de ustedes debe haber escuchado y debe conocer. Entonces, de eso justamente se trata, ¿no? Entonces, por lo general nosotros tenemos muestras para poder justamente agilizar un poco el trabajo y podamos completar toda la metodología, que ese es el objetivo principal, ¿no? Entonces, si de repente trabajamos con muestras que tienen muchos problemas para poder disgregarlo, entonces de repente se nos va todo el tiempo de laboratorio y no cumpliríamos con el objetivo. Entonces, ese es un poco el inconveniente que tendríamos si es que cada uno trajera su propia muestra, ¿no? Entonces, ese es un poco, y más aún, ahora bajo esta coyuntura en la cual no podemos, pues, no excedernos, ¿no? Del tiempo de laboratorio, ¿ok? Profesor, los participantes que deseen llevar el programa, ¿tienen que tener algún conocimiento básico? Sí, es muy importante, sí, correcto, ya que como estamos hablando de análisis químico o química analítica, se necesitan conceptos de química general, que de repente para los que conocen seguramente o que están desarrollando una carrera o que ya han terminado, saben, ¿no? Que tenemos que llevar cursos fundamentales de química para poder desarrollar, ¿no? El trabajo y poder entender mejor los conceptos. Sí, definitivamente. Claro, eso es para absolver la duda, para responder, disculpe, la pregunta de Franklin, que dice: buenas tardes, ¿algún requisito para la matrícula? Franklin, solamente los conocimientos que indica el ingeniero, y puedes tú tener la opción de poder pagar al contado o financiarlo en cuotas. Puedes pagar tu primera cuota y ya estás inscrito en el programa. No está mi número, yo te puedo compartir el proceso de inscripción, la ficha, todos los documentos que tienes que presentar para poder inscribirte y que separes tu vacante. Recuerden que solamente son 12 cupos, a la fecha ya tenemos 6, 7 personas inscritas, o sea, ya no nos quedan muchos cupos, porque el programa tiene bastante demanda.
¿no? Tiene bastante demanda, porque el año pasado han estado esperando varios participantes que se habilite este programa por la parte práctica. Entonces, esa es la oportunidad, es el inicio más cercano que tenemos. De aquí probablemente lo tengamos de 3 a 4 meses, y solamente invitarlos, ¿no?, a que puedan participar de este inicio, que es el más cercano que tenemos ahora, el 5 de febrero. No sé, ingeniero, si quiere decir algunas palabras ya para poder culminar el masterclass. Sí, bueno, agradecer a cada uno de los participantes el interés, porque este es un primer paso, ¿no? Tener el interés. No vamos a ir desarrollando el curso con los conocimientos que nosotros en TechSoup tenemos, pues, ¿no? Y que justamente, pues, no, ustedes van a poder ampliar mucho más ya cuando estén en el campo laboral, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Hay mucha experiencia de muchos jóvenes que justamente, pues, quieren entrar a una actividad como la actividad minera, y por lo tanto es muy importante que estén capacitados en estos temas, ¿no? Eso sería Y todo. sobre todo que tengan la parte práctica, ¿no, profesor? Sí, y bueno, pues no, ahora actualmente es bien difícil encontrar, pues no, instituciones que Que te estén enseñen. desarrollando esta parte práctica, ¿no? Y que bueno, también, pues no, todo está supeditado, pues no, a las condiciones externas, ¿no? Que vivimos también. Exacto. Eso es muy Exacto. importante que sepan, ¿no? O sea, no, muchas cosas no dependen de TechSoup, sino también dependen de la parte externa, ¿no? Ok, Exacto. Profesor, tengo acá una pregunta de Gina Valentín que dice, ¿hay alguna posibilidad de llevar solo el módulo de ensayos al fuego o tendría que esperar a que se inicie un módulo específico? bueno, yo creo que este curso integral, bueno, yo creo que es todo completo, ¿no? O sea, Es todo completo. no es que, pero Exacto, Gina. sí tendría que esperar, sí hay posibilidad de cursos cortos, que se les llaman, creo, ¿no? O los, ¿no? Que sí, Exacto, pero si tiene la posibilidad de llevar tendría todo que el esperar el programa momento, ¿no? completo. Ujú. Claro. Exacto. Ahorita no, sino que tiene que esperar todavía. Es que lo que pasa es que ahorita los cursos, como ustedes entenderán, y repito nuevamente, las instituciones no están haciendo Exacto. cuestiones, ¿no? Cursos así presenciales. Entonces, tampoco TechSoup escapa a ello, ¿no? Estamos abriendo así poco a Exacto. poco, ¿no? De acuerdo justamente a cómo se da la coyuntura también de nuestro país, ¿no? Exacto. Acá también me preguntan, soy de Arequipa, ¿cómo serían las clases presenciales? Si eres de Arequipa, la clase presencial es en Lima, en la sede de Santa Anita. Es la única sede en Lima que tenemos, que es nuestra sede principal en Santa Anita. Tendrías que venir los domingos, viajar de Arequipa hasta Lima. Tendrías que ver también el tema de su disponibilidad, ¿no, profesor? Si se encuentra en Y Arequipa. ahí también quiero aclarar un poquito algo, ¿ya? No es que los domingos sean los laboratorios presenciales, sino el horario es sábado y domingo. En algunos cursos el laboratorio es domingo y en otros cursos es sábado, ¿no? Exacto. O sea, las sesiones son entre sábado y domingo, eso sí. Entre sábado y domingo. Que sea presencial un curso que lo haga sábado y el otro domingo, eso ya depende del profesor y de cada curso, según lo programado, ¿no? Sí. Bien, profesor, ya no tenemos más preguntas, entonces les invito a todos a que puedan participar de este programa. Cualquier consulta, está mi número, mi correo, para que me la puedan hacer llegar. Yo encantado de poder atenderlos a todos. Muchas gracias, profesor, y bueno, será hasta una próxima, ¿no? Espero que todos estén bien, cuídense mucho, y ya nos veremos. Hasta una próxima. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta luego a todos. Cuídense, hasta luego.